¿Está y contento con el Señor? Sí. ¿Ha merecido la pena encontrarnos con Él? Amén. ¿Y no merece la pena sacrificarse un poco para Él? Amén. ¡A su nombre! La gloria. ¡Esta bendita gloria! La gloria. ¡La reina! Santo. Déjale que siga reinando. Amén. Porque donde reina Él produce vida. Donde no reina no hay vida. Como está ese mundo muerto en sus delitos y pecados. Pero donde reina Él se nota. ¡Se nota! Y hay una grande diferencia de unas personas a otras personas. Bendito el Señor. Porque ahí en el mundo reina el pecado. Y donde reina el pecado, ¿qué es lo que reina? La muerte. La muerte, señores. Estamos hablando espiritualmente, ¿eh? Pero donde reina la santidad, reina la vida. ¡A su nombre! Bueno, pues entonces llevamos un ratito de culto. Gloria a Dios por eso. Y vamos a darle al Señor la oportunidad de hablarnos. Porque por fe hablamos, ¿eh? Y por fe recibimos. Pero hoy hay que utilizar la fe. Porque hoy no le vemos todavía, pero como le creemos, le recibimos. Y es verdad que yo no le he visto todavía al Señor con mis ojos físicos. Pero te digo que llevo 40 años viéndole en mi vida. Que eso es mejor todavía. Que haya tocado tu vida y ande en tu vida y recupere tu vida para Él, eso no hay precio. Eso no hay mérito. Eso no hay medios si Él no los pone. Por eso, viendo la obra de Él en nuestra vida, tenemos que ser agradecidos, ¿no os parece? Amén. Decirle, Señor, estoy contento y feliz contigo. Vamos a tener una lecturita sencilla. Aquí en Mateo, capítulo 11, verso 25. Vamos a leer los versículos. A ver qué nos quiere decir. Vamos. Dice, y en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aleluya. Bendito sea, Señor. Que con tanta facilidad nos hablan para que nosotros podamos entender y recibir lo que tú nos enseñas. Bien, ya sabéis que la Biblia no está escrita por casualidad, ni es solamente historia, sino que es una palabra viva y eficaz. Quiere decir que produce en aquellos que la reciben. Bendito su nombre para siempre. Y aquí tenemos una palabra expresiva, clara y evidente de lo que Cristo dice y manifiesta en su buen sentimiento, viendo la obra de Dios a través de Él. Dice, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se lo has revelado a los niños. Niños quiere decir ignorantes, débiles, torpes. Porque un niño pequeño, pues ya ves lo que es un niño pequeño, 3 o 4 años, no se lo va a revelar a esos niños, tío. Entonces está haciendo la analogía para que no ofender a nadie, porque claro, puede decir, eso le ha revelado a los ignorantes, a los torpes, eso sería ofender, ¿no? Pero Cristo no ha venido a ofender, sino a edificar. Ha venido a hablar para animar. Bendito el Señor. Aleluya. Y por eso Él se sorprende, pero yo quedé más sorprendido cuando empecé a leer estas lecturas hace tiempo y no podía yo comprender cómo el Señor que ha venido a salvar al mundo ahora se puede gozar cara al Padre diciéndole, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se lo has revelado a los inocentes, a los ignorantes, Padre, porque así te agradó. Yo eso no lo entendía, pero si has venido a salvar a todos, ¿cómo te alegras que algunos no te conocen o no te aceptan o no ven lo que tú eres?
Y claro, yo solo leía eso, pero no leía el texto, porque este es el contexto del texto. Y es que antes, si lo podéis leer un poquito antes, habla de varias ciudades de allí de Israel, que él ha estado, pero una de ellas, la última, dice: y tú, Capernaum, si se hubieran hecho en Sodoma todos los milagros y prodigios que se han hecho en ti, seguramente habrían llegado hasta ahora. Por lo tanto, será más noble el castigo o menos castigo para ellos que para vosotros. Quiere decir que Dios ha mandado a su Hijo a ellos, ha empezado por ellos, 3 años largos con ellos, no ha dedicado un día al mundo gentil, todo dedicado a ellos, y resulta que ellos no veían nada en Él. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y claro, no le reciben, ya dice Juan, dice: a lo suyo vino, a hacer lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Se cerraron. ¿Por qué? Se cerraron porque esperaban ver otro Cristo, de otra manera diferente. Bendito el Señor. ¿Sabéis lo que esperaban ellos? Un Sansón celestial, casi como Sansón en sus días. Luchó él solo contra todos los enemigos y ellos no movieron ni un palo. Ellos esperaban este Sansón del cielo para que tirara y matara a todos los invasores y les quedara a ellos en la pumpulleta. Pero resulta que no vino a matar, vino a dar vida. No vino a retirar a nadie, vino a recoger a todos. A su nombre. A esa bendita gloria. Un aplauso a tu Señor. Entonces, viendo esto, viendo como el Dios Padre, al no aceptarle a Él ni recibirle a Él, les cierra, les quita la visión de quién es, para que no vean nada en Él y se queden en el estado que están. Eso lo ha hecho el Padre. Entonces, Jesucristo ha visto cómo es un Dios que no está ahí pasivo, sino que le está utilizando para hacer bien al mundo. Pero los que no reciben a Cristo no le reciben a Él, porque Él es su Hijo. Él viene a dar vida, Él tiene vida, y el que no la recoge se queda sin ella. Bendito el Señor. Yo te digo: ¿has recibido algo de Cristo? ¿Lo has recibido o no? ¿Y lo que has recibido es bueno? Aleluya. Entonces, mejor que nosotros no hay nadie que pueda decir que Cristo vive. Aleluya. ¿Por qué? Porque le veo, no, porque lo que ha hecho en mi vida, bendito el Señor, lo que ha hecho en mi vida es real. Él ha cambiado mis caminos, mis sentimientos, mis pensamientos, la dirección de mi vida, mi hogar, mi persona. ¿Quién me puede decir que Él no vive? ¡Aleluya! Bendito el Señor. Nosotros no tenemos un Cristo muerto como lo tiene la religión. La religión tienen ahí un Cristo clavado en la pared y al año le sacan unos días a pasear. Como decía nuestro hermano el otro día, nuestro hermano José, dice que si llueve no lo sacan porque se moja. Y antes tienen que quitarle el polvo porque tanto el año hay metido. Vaya, le dan un paseo por la ciudad. Venga, ya te vale, Marco. Ese es el Cristo que tienen, le tienen ahí colgado. Pero nuestra cruz no está en Cristo, está vacía. Eso decía nuestro hermano y me gustó. Está vacía la cruz, pero lleno nuestro corazón de Él. Aleluya. ¿No te gozas con esto? Si sepa emocionar, tira salto. Que se quitó de la cruz para bajar al Hades, a rescatar lo que había allí, pero luego resucitó para hacernos ver que la muerte no acaba con la vida, que la vida acabó con la muerte. Por eso dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera antes que yo venga, resucitará y tendrá vida. ¡A su nombre! ¡Aplausos a tu Salvador! Y este es el motivo que se emociona viendo a Dios gobernando. Pero ahora dice, esto es cara a Dios, pero ahora cara a Él. Dice: pues nadie conoce al Hijo sino el Padre,
y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiere decir que a los sabios y entendidos, a los que sabían que Él venía, le esperaban, porque conocían las Escrituras, Él viene y no les recibe. Y entonces dice que les nubla, les quita la visión. Y Él se goza y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Quiere decir que todo del Padre se lo ha depositado en el Hijo. Y el Hijo sigue el mismo sistema, hermanos. No creáis que ha cambiado el sistema. El Hijo ha hecho algo por el mundo entero. Y ha ido a buscar al mundo entero, porque murió por todos, lo sabéis, ¿no? Amén. Murió por todos. Amén. Y luego dice, ir a todo el mundo. Quiere decir que murió por todos y busca a todos para poderlos salvar. Amén. Pero el que no le recibe, el que no cree en Él, no le revela nada. Bendito el Señor. Amén. Pero a los que le recibimos nos lo revela todo. Amén. Esto no es por sabiduría, esto es por revelación. ¡A su nombre! Claro que sí. Antes de partir, les hace una pregunta a los discípulos para hacernos ver a todos los creyentes de todos los tiempos que esto no es por medios propios ni por sabiduría. Le dice, ¿quién dice la gente que soy? Dice, hombre, dice, uno dice que el profeta, otro Elías, otro Jeremías. Dice, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy? Es que era sorprendido, porque no sabían realmente quién era divinamente. Le conocían físicamente, que era hijo de María y de José, pero no conocían quién era realmente en su persona dentro, porque todavía la gracia no había sido establecida y no había conversión en los corazones de los hombres, que quedan así sorprendidos sin saber qué decir. Si le dicen que es hijo de María, no sabemos. Se quedan ahí sorprendidos, y de momento salta Pedro y dice, tú eres el hijo de Dios viviente. Y dice el Señor, bienaventurado tú, Simón, Gloria. porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, tu sabiduría no te la ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces se cumple lo que dice el Señor, has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo has revelado a los torpes, a los ignorantes. ¿Y quién había más ignorante que nosotros de la parte de Dios? ¿Qué sabíamos nosotros de Dios? ¿Qué esperábamos nosotros de Dios? ¿Qué buscábamos nosotros de Dios? ¡Nada! Éramos los ignorantes, pero no ha valido nuestros medios, sino la revelación que ha venido Dios a nuestra vida. Ya que los sabios no lo aceptan, los ignorantes se entregan a Él. ¡A su nombre! Os voy a contar algo breve para que veáis que es simpático y agradable, por eso lo voy a contar. Yo hace 40 años que llevo en el Señor, y estábamos, yo vivía en el centro, en Madrid, y bajamos a un barrio que murió una gitanica vieja, y sus hijos eran amigos nuestros. Y bajamos allí. Y allí, estando allí en el velatorio, que era de día, estábamos allí, y dice el suegro de Sucho, que ya murió el hombre, dice, han venido unos gitanicos aquí de Francia, y están ahí parando ahí a las afueras, y les llaman aleluyas. Dice, ¿queréis que vayamos a saludarles y a verles? Ah, pues vamos a ver. Yo ni sabía que era aleluya, ni sabía que era nada. Bueno, pues vamos, pero aleluya era una cosa extraña, digo, igual son gente del otro mundo. Bueno, pues vamos, estaban allí humildemente, los tres, ahí con sus carrozas, con sus mujeres, ahí sentaditos, y nos acercamos nosotros. Hola, buenos días, porque somos carrozas. Ah, muy bien, muy bien. Nos dieron la mano uno al otro. Pero al llegar a uno que le llamaban Chinín. Bueno, pues me da la mano y me dice, hermanito, Dios te ama y tienes un alma que salvar. Me da la mano y sin soltarla, hermano, yo veo que algo sucede extraño en mí. Con una electricidad, ¿sabes? Un desastre por dentro. Yo me quedé pasmado, pero no con miedo, porque era un gusto renil el que me daba. Ay, Dios mío. Ay, qué fácil, qué bien. Yo ya estoy sorprendido, porque no conozco eso, no sé qué me ha pasado. Es algo extraño. De tal manera que me suelta la mano, me miro para abajo, porque creía que estaba flotando por el aire.
¿cómo es que es en el suelo? Pues ¿cómo me creo que estoy para arriba? Nos dice, siéntese en este, tenían ahí 3 banquetas de esas, 4, siéntese. Pues vamos, y según iba yo a la banqueta, digo, ay, ¿qué es esto? Me iba para abajo, se espera el suelo. Yo mismo le decía, pero ¿qué me pasa? Si estoy pisando el suelo, pero el caso es que yo iba a soltar. Yo solo entendía, pero bueno, no me hacía mal. Era un total, que luego con el tiempo, os digo esto, porque leyendo la Biblia, entonces comprendí lo que era aquello. Que no era mi cuerpo físico el que flotaba, sino que la descarga del peso del pecado de mi alma la había quitado. Y mi alma flotaba dentro de mi cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero voy a eso, vais a ver lo que es ser un ignorante, lo que dice el Señor, ignorante de estas cosas. Les cogieron presos ese mismo día, les metieron presos, pero yo ya, y el curso y otros ya nos habíamos convertido, sin mensaje, sin conocimiento. La gracia de Dios vino recogida y transformó nuestra vida, sin mensaje, sin conocimiento. Ahí se ve la gracia, como dice, y será revelada a los ignorantes, sin pedir, sin saber, sin buscar. Bendito es su nombre. Bueno, salieron los padres y se fueron. Y a los meses, 2 meses, 3 meses, no me acuerdo ahora qué tiempo, volvieron. Y empezaron a hablar que iban a bautizar. Yo me entero que han venido y paso otra vez del centro, allí que estaban allí en el barrio. A ver qué traían, qué decían. Y están hablando que van a bautizar. Y me dicen a mí de momento, así lo leí. Dice, ¿y tú no te quieres bautizar? Digo yo, sí, tú. Digo, pero si es que yo fumo. Dice, ¿entonces qué quieres? ¿Santificarte tú solo o que te santifique Dios? Ah, si yo puedo bautizarme fumando, que sí, hombre, que te puedes bautizar, vamos. Nos bautizan tal como hoy sábado. ¡A su nombre! Nos bautizan tal como hoy sábado por la tarde. Termina el culto, el pastor, que era payo, no teníamos nosotros ni culto, nada, así éramos padres. Entonces dice el pastor Antonio Rodríguez, dice, mañana hay Santa Cena para los bautizados, a los santos. Ay, digo, Santa Cena. Veía los rechazos, los tabús. Santa Cena, decía yo. Ay, Dios mío. Gracias, Señor. Fíjate lo que sabía yo. Y ya tenía 30 añitos, no crees que era un niño. Yo no sabía nada, si nunca me había dedicado a esto, me había dedicado. Total, que me lo pago después del culto, casi no dormí por la noche. Por la tarde a los del domingo ya deseando llegar a tomar la Santa Cena. Pasamos al local, al culto. Por esa cena. Allá me llegó una sorpresa. No hay cena. Estaban los bancos igual que aquí. No hables más. En esa habitación lo tienen todo. Pero el local está a la media. Y ahora tenemos el culto, correr los bancos y poner las mesas. Bueno, pues termina la palabra y pues vamos a presentar la Santa Cena. Así que vamos a cerrar por el argumento, vamos un poquito a presentar a bueno, al rato viene alguien y dice, mira en el hombro. ¿Qué pasa? Viene con un platillo así y con una cosita. ¿Qué te pasa? Dice, toma la Santa Cena. ¿Tú? ¿Toma la Santa Cena? Me lo tomé, era una desilusión. No fue desilusionado, ¿no? Eso es la sabiduría que tenemos cuando no está Cristo en nuestra vida. No sabemos nada de Él. Por eso no podemos acertar con Él, ni imaginarnos quién es y cómo es y qué quiere de nosotros. Tiene que ser Él buscándonos y revelándonos. ¡A su nombre! Dale un aplauso a su gracia.
sigue diciendo, esto ya nosotros, está hablando del Padre, está hablando de él, que se le ha revelado todo y que todo se le ha dado a él para que lo ministre, pero ahora nos trae un consejo a nosotros, los santos, los cristianos, y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto va para nosotros, Dice: y hallaréis paz para vuestras almas. Aprender de mí. Primero dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, esto es un mandamiento que nos da, o un consejo que nos da, que aprendamos de él, porque hay cosas, hermanos, hay cosas que nacen con uno, pero hay cosas que hay que aprenderlas. Y lo que se tiene que aprender no nos lo va a dar, lo tenemos que aprender nosotros viéndole a él. Él es un ejemplo para que nosotros copiemos de él. Por eso dijo: ser imitadores de mí. Todo lo que él tiene, nosotros tenemos que tratar de aprenderlo. Él es el maestro por excelencia, no solo en palabras, sino en ejemplo. Aleluya, bendito el Señor. Entonces él espera que después de nacer crezcamos, nos desarrollemos, maduremos. Bendito el Señor, porque él no quiere un niño, una niña allí nada más puesto y ya nacido y ya está puesto y ya es indiferente. No. Él espera, como los padres, que cuando nos nace un hijo, que nos da alegría y gozo, vayan creciendo poco a poco, ¿sí o no? Eso es. Ya te he visto por ahí, no sé si es niño o niña, es igual. Esa, mira, tendrá 3 años o 4, esa niña, ¿no? ¿Es niña o niño? Niña. Si fuera niño sería mejor. No, por el ejemplo que voy a poner. Fíjate que ese niño de ese tiempo se pasan 30 años y sigue así, de esa estatura. No sería una desgracia eso. No sería para los padres un disgusto. 30 años y mira cómo es. Aleluya. Bendito seas, Padre. Y fíjate que en los 30 años no ha crecido, pero le ha crecido el bigote. Ahora el que lo ve, y este niño, que no es un niño, ¿sabes? Es un hombre. ¿Cómo que es un hombre? ¿Qué es un hombre? Pues no ves el bigote. ¿Eso sería un disgusto para los padres, sí o no? Un niño con 30 años mira a la criatura. Pues igual que nos disgustamos nosotros, se disgusta a él cuando no crecemos. Cuando pasan 5, 10, 15 años y seguimos igual que el primer año. Aprender de mí. Para aprender de él hay que saberlo cómo es y tratar de ser como él es. Irte quitando la carnalidad y espiritualizando tu espíritu. ¿Que eso cuesta? Claro que cuesta. Quitar los gustos de la carne cuesta mucho, pero si no, no te espiritualizas, si no, no te santificas. Santificarse es despojarse de lo tuyo y rellenarte de lo de él. Amén. Poquito a poquito, despacio, como el niño crece despacito. ¿No ves la paciencia que tienen los padres con los niños que nacen? Y sobre todo la madre, día tras día, hora tras hora, noche tras noche, alimentos, limpieza, cuido. ¿Tú verás? Una madre así, un padre tratando de alimentarlo, que no les falte nada. 1 año, 2 años, 20 años, y dice: bueno, menos mal, que ya se ha hecho grande. No creo los disgustos de los grandes que de los pequeños. Hay que fastidiarse, Porque ya parece ya se han criado, ya tienen 18, 20 años. Es cuando no vives. Cuando son pequeñines te lo metes en un bolsillo y sales andando. Pero cuando son grandes, ¿dónde estás? ¿Con quién se ha ido? ¿Con quién va? Por eso no te dejan vivir a los padres. Pues eso es lo que le pasa a nuestro Padre Celestial. Porque por gracia hemos tenido 2 padres, el de la carne y el del espíritu. El de la carne llega un momento con nosotros que desaparece, pero él nunca desaparece. Él está todos los días con sus hijos. ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! Y como la madre le limpia, le cuida y le alimenta al niño para que crezca en salud, así nuestro Padre, cuando pecamos, ensuciamos la santidad, nos limpia con la sangre de Cristo. Así nos alimenta con la palabra para fortalecernos y nos santifica con su espíritu. Bendito es su nombre, bendita su gracia, bendita su misericordia. Aleluya. Aprender de mí, que soy manso y humilde. No dice aprender de mí ser sabio, saber mucho como yo sé. No, él no quiere eso. Él quiere que aprendamos de su condición.
¿Lo has entendido esto? Amén. Como Él es, quiere que seamos nosotros. Ayúdanos, Dios. Aprender de mí que soy manso y humilde. Una persona mansa se distancia mucho de un animal. Solo los naturales son tipo animal, que no tienen mansedumbre, nada más que les hurgas un poco, sacan como los leones. ¿Has visto a un perro? Si no te metes con él, mejor te hace nada, pero pisan un poco y vas a ver cómo sacan los colmillos. Y esa es la persona natural. Esa es la persona, no hay dominio. Todo es genio. Porque las personas no las hizo Dios para que se pegaran entre sí, sino para que se amaran. Muy bien. Pero sin Dios son tipo animal. Vaya. La diferencia, hay muy poquita diferencia entre el animal y una persona natural. Porque ¿qué tiene la persona que no tenga el animal? Tú miras al animal, tiene todo lo que tú tienes. Qué cosas, Tiene todo lo que tú tienes. Tú mírale y mírate tú, si tiene todo igual. Todo lo tiene igual. Quiere decir que los físicos somos humanos. ¿Cómo se dice eso? Hay una palabra que dice, somos humanos. Bueno, se diferencia un poco, y además no solamente somos físicamente hechura de ellos, teniendo todo igual, sino que necesitamos igual que ellos y ellos igual que nosotros, comer, beber, dormir y alguna cosilla más. Somos iguales. ¿Dónde está la diferencia del hombre al animal? Pues que es un poco más inteligente. Y que somos conscientes de lo que hacemos, por eso somos responsables de nuestra vida. Los animales no mueren y se acabó, pero nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, porque somos responsables de nuestra vida. Por eso habrá un juicio al final del tiempo, donde van a pasar vida, y ahí se van a encontrar con lo que ellos no esperaban. Mientras nosotros estaremos en el juicio, viendo el juicio, observando el juicio, y viendo de dónde nos ha salvado el Señor. Amén. ¡Aleluya! Amén. Bendito su nombre. Amén. Así que mansos, mansos. Por eso tenemos que ir cogiendo mansedumbre.